Todo lo que vimos antes no era. No existe. Ahora sí. ¿Cómo te va, Gustavo? Buen día, un gusto. Bien, bien. Bien. Acá estamos en el lugar de nuestro compañero, Mi amigo Cristian, muy Pero bien. Cristian ya tendría 500 hojas con Sí. el material que hoy va a contar nuestro amigo Gustavo Feder. Pero yo no lo tengo porque lo va a contar él. Muy bien. Yo sé de qué nos va a hablar. Yo soy igual a vos. ¿De qué vamos a qué Bueno. vamos a escuchar hoy? Bueno, y vamos a hablar Un autazo. de varios autos. De los Fiat IABA. ¿Sí? De esta empresa que nace dentro de lo que era la empresa Fiat en Argentina para desarrollar autos a partir de modelos de serie con características deportivas, de más prestaciones y más equipamientos. Así que en esta oportunidad nos vamos a remontar comienzo de la década del 70, 1971. Ese año se presentó el Fiat 128 en la Argentina. Esa fue una de las grandes novedades del mercado en general, de Fiat en particular. El 128 fue un auto que rompió esquemas, ¿no? Esta configuración, motor delantero, transversal, tracción delantera, ¿sí? Maximizando el espacio de los ocupantes y del equipaje. Y de esta manera apareció como una verdadera novedad para la industria de la época, sobre todo en nuestro país. Y a partir del potencial deportivo y de prestaciones que ofrecía esta pequeña bomba, es que la empresa IABA, que se crea en 1971 a partir fundamentalmente de los concesionarios de la marca Fiat, que habían participado previamente en lo que se llamó Escudería Fiat, que era la división de competición, ¿no? La que acompañaba a la marca en las categorías del automovilismo deportivo, sobre todo de los años 60, y entonces crean esta compañía. IABA era una sigla que significaba Industria Argentina de Vehículos de Avanzada, ¿sí? Y como dije, compuesta fundamentalmente por los concesionarios, pero también la entonces Fiat Concord tenía una participación minoritaria y era obviamente la que entregaba los vehículos para que después se los preparasen, ¿no? Obviamente que el punto de partida es el 128, ¿sí? Por lo que comentaba recién, un auto nuevo en el mercado argentino con un potencial muy interesante. Y a cargo de IABA, en la parte de lo que son los desarrollos, estaba Juan Carlos Fisanotti y Miguel Ángel Galuzzi, ¿no? Que personas con destacada participación y trayectoria en el automovilismo, y todo ese expertise lo van a volcar en la preparación de estos vehículos. Hay algo importante que quiero marcar. En otras oportunidades hablamos de los autos fuera de serie que se hicieron en Argentina también en estos años, por ejemplo el Luteral, por ejemplo el Chevron, pero no tenían el respaldo que tiene IABA al ser una empresa que está dentro de Fiat o vinculada estrechamente con Fiat, ¿no? A punto tal que los IABA se comercializaban en las agencias oficiales y eso te daba garantía de fábrica, cierta seguridad en cuanto a la obtención de repuestos, y entonces marcaba una diferencia frente a las otras alternativas que se ofrecían, ¿no? Y además el 128 era más accesible que cualquiera de estos fuera de serie mencionados, con lo cual era más fácil que alguien que quería tener un vehículo de mayores prestaciones no tuviera que hacer un gasto sumamente oneroso, ¿no? Cuando hablamos de mayores prestaciones, ¿a qué nos referimos en este caso? Ahora vamos concretamente a eso, ¿no? Si podemos volver al primero, al naranja, acá está. Que este es el primero de todos, ¿sí? El 128, motor 1100, que es el que se presenta en el 71, tenía 63 caballos. Este tenía 71. O sea, le sacaron 8 caballos más, que era proporcionalmente es un montón, metiendo mano en el carburador, con un carburador Weber 4040, filtro de aire, conductos de admisión y demás, que elevaron sensiblemente las prestaciones, ¿no? Digamos que la fórmula para estos autos era más motor, o sea, más prestaciones, estética más agresiva y más equipamiento, ¿no? Ahí lo estamos viendo, la estética, fundamentalmente colores llamativos, en este caso el naranja competición, que por ahí es el que más se recuerda, pero que no era el único que tenían los IABAs de la época, las franjas decorativas, ahí se ven en el capó, un poquito en el zócalo y también en la tapa del baúl, la parrilla en negro. Y con los hexágonos de IABA, ¿no? Se explota La mucho el parrilla. hexágono de la marca. Y las llantas que marcaron a todos los IABA, ¿no? No, Del esas primero llantas son al último, espectaculares. que estaban inspiradas
en el Alfa Romeo Scarabeo, un prototipo desarrollado en Italia en la década del 60. Acá lo estamos viendo. Son autos de 1966 y que la gente de IABA dijo, esto me está gustando para ponérselo a nuestros autos. Y tal vez si vos pensás en IABA, en algo una imagen que de algún modo lo sintetice, son estas llantas. Esto es lo primero que se te viene en la cabeza. A mí me pasa eso, por lo menos. Cuando digo Java, las llantas. Exactamente. ¿De qué eran las llantas? Eran de aleación, eran llantas de aleación, ¿no? Volviendo, digamos, al tema del equipamiento, y si podemos ir un poquito más atrás en las imágenes con los hexágonos, vamos a ver que los otros cambios que tenía el auto estaban en el interior, un instrumental mucho más completo, obviamente, ahí estamos viendo, con un tacómetro a la derecha, un volante que acá se ve parcialmente, un volante con rayos de aluminio que forma una especie de X. Y fíjate, a la derecha las butacas del conductor, esta butaca era opcional, tenía un sistema de inflado del respaldo, un sistema neumático que te permitía hacer un mejor apoyo lumbar, ¿no? Sí, y hoy los autos modernos lo traen. Bueno, estamos hablando en ese momento era rarísimo. Hace más de 50 años, ¿no? Así que vos fíjate cómo se habían tomado en cuenta toda una serie de detalles para poder darle al auto más prestaciones, más agresividad y también más confort, más deportividad en todos sus elementos, ¿no? Bien, esta fue la primera generación que va a ser reemplazada en 1973. ¿Qué pasa ese año? Fiat había presentado o había ampliado la gama de modelo 128 con la presentación del Fiat 128 motor 1300, ¿no? Que ya de por sí incrementaba sensiblemente las prestaciones. El 128 de serie con motor 1300 tenía 70 HP y con prácticamente los mismos recursos que mencionamos anteriormente, acá lo estamos viendo, lograban sacarle a esos 70 82 HP. Así que superamos tranquilamente los 160 kilómetros por hora. Era un vehículo realmente... ¿Y ahí por qué no la llanta? Bueno, acá viene esta ya es el del 73, fíjate, en realidad aparece en el 74. Tenemos cambios en la estética, la decoración va en la parte superior de la línea de cintura y como opcional teníamos estas llantas de chapa que eran del 125 Sport, la versión coupé del 125. Estaban las dos. Y el Java iba abajo ahí, con el logo de Fiat en el medio de la parrilla. Claro, exactamente. Había cambiado el logo también. Porque creo que acá la que mostraste antes, el Java en el centro de la parrilla. Iba junto, claro. Venía la palabra Fiat y al lado la palabra Java, ¿no? Y acá tenemos que se desdobla. Tenemos el logo Fiat redondo, ¿sí? Para diferenciarlo del que se usaba de manera más estándar, y la sigla Java con los hexágonos separada. También cambió la parrilla que tomaba la del modelo de serie, ¿no? ¿Y este era más económico por el tema de las llantas o no? Porque habían dos, dijiste. No había grandes diferencias porque, digamos, lo que vale es todo el conjunto del kit que se le agregaba, ¿no? Pero era una opción para que vos pudieras tener alternativas, ¿no? Tenía motor Fiat la fórmula en esa época. ¿Cómo, perdón? Por lo que veo ahí en la foto, esa era la época de motor Fiat de la fórmula, ¿no? Exactamente, por eso se asociaba mucho, ¿no? al equipo que preparaba los autos de competición con lo que estos modelos tenían bajo el capó, ¿no? Época de... ¿Esto dijiste 70 y...? Esta versión época de guerra, de Miguel Ángel Guerra. Y ya 73? se comercializa en el 74, ¿no? Conviene decir que Fiat, a partir del equipamiento Java, los 128, arrasaron en el turismo nacional. Sí. Toda la de incluso hicieron pie en el TC2000, cuando arrancó. Sí. Estaba el Tano Gava, claro, con estos autos. Claro. Había autos Java que en el incipiente TC2000 inicial... Sí. Y fíjate vos el tamaño de los autos que corría con la Coupe Taunus, por ejemplo. Claro. Y en el TN siguieron corriendo hasta el 84 con muy buenos resultados, ¿no? Y hoy, te digo, Gustavo, en zonales, sí. Estos autos está lleno, 128 está lleno. Claro. Hay monomarcas. Monomarcas, Fiat, no serán quizá todos Java, ya obviamente evolucionó, pero... Seguramente no, pero... A ver, ¿y sería el modelo deportivo de Fiat más exitoso? Por lo menos en Argentina. El regata corrió también, pero en rally. Sí, pero me parece que si sumás los campeonatos que obtuvo en el TN, creo que terrible. No debe haber, no tengo ahora el bueno, dato el 125 fresco. En la época con el Peugeot 504. Claro, habría que hilar fino. Sí, no, pero le ganó Pero en los años 70 ganó todos los campeonatos de la clase B al menos, y varios de comienzo de los 80, con lo cual
va a ser más difícil superar esa estadística, ¿no? También tengamos en cuenta que más allá de IABA, el 128 fue uno de los autos más longevos de producción de Fiat en Argentina, ¿sí? Del 71 a los 90. Entonces tenemos casi 20 años de producción, 250.000 unidades, por eso que por ahí todavía se consiguen como para zonales o como. Pero para el IABA era, ¿cómo podría decirlo? Era muy aspiracional, un auto de la gente joven pero quería caer en el IABA. En el IABA, ¿no? No era prohibitivo, ¿no? Porque, digamos, el 128 de calle, digamos, un auto para la familia, un auto tranquilo, con buenas prestaciones, pero hasta ahí. Y el IABA salía 20% más caro. Claro, o sea, no era tanto. Tremendo, no es que tenías que endeudarte. Porque otro auto deportivo que era muy aspiracional también, que era la gente... He soñado con esa auto, era la Coupé Fuego. Pero Fuego era a veces inalcanzable. En cambio, el IABA era, como tenés razón, era más... Porque era un derivado de un auto casi de primera motorización, ¿no? ¿Este IABA originó el 504 TN? ¿Te acordás del 504, el celestito que decía TN, que estaba buenísimo? De algún modo son los primeros que generan estos desarrollos sobre autos de serie, ¿no? Claro. Después vino, como bien decís, el 504 TN. Antes, en realidad, tuvimos los Dodge 1500 GT90 también. Y GT100. Después vamos a tener el Renault 12 Alpine. O sea, hay, digamos, un impacto en las otras marcas que de algún modo responden con desarrollos deportivos que tienen mucho que ver con el automovilismo, ¿no? Porque vienen de preparadores que tuvieron una expertise en categorías nacionales, ¿no? Así que bueno, la segunda generación, que es la que recién veíamos, es con motor 1300. A su vez, el 1300 después va a tener una evolución en el 77 que va a permitir que las prestaciones se eleven a 88 HP, ¿no? Y también esto va a estar acompañado, que estamos viendo, este es el del 77, 1300 TV o IABA o 128 TV. TV viene de turismo veloz, ¿no? O turismo veloce, si lo querés decir en italiano. Esa era la denominación que le daba ese toque de deportividad. Fíjate esta ilustración, esto del folleto de época, ¿no? Donde vos ves a quién va dirigido, ¿no? Sí, los guantes deportivos. O sea, claramente hay una referencia que, bueno, no es para cualquiera, tenés que tener un dominio del auto y demás. Acá hay algunas mejoras en el panel de instrumento, se hace más legible tanto el velocímetro como el tacómetro, se reemplaza el volante es de 3 rayos, ¿sí? Ya no están esas butacas que veíamos anteriormente, igual son butacas de muy buena sujeción. Obviamente se mantienen las llantas de aleación, aparecen colores distintivos. Este que estamos viendo acá se llamaba amarillo primavera, pero también había un rojo sprint, un blanco, un azul muy atractivo. Y la diferencia con lo que habíamos anteriormente está, estéticamente hablando, en la decoración. Fíjate que ahora son 2 rayas, ¿no? Que cubren el lateral del auto. Los paragolpes sin uñas y sin defensas también son una característica que un poco aliviana la imagen. Y en el frontal, en otras imágenes lo vamos a poder ver, le agregaron unos faros, acá estamos viendo, ¿no? Unos faros diodo que le dan mucha más facha todavía al auto, que de por sí la tenía, ¿no? La gente se recontraprendió con el tema del IABA. Mal. Hola Gus, un grande abrazo. Jorge Con dice, Maxi Rodríguez, Fiat 128 rojo sería un sueño tener uno así o blanco. Dice Luis María, IABA fue lo más distinto en la historia de nuestro país. Wow. Dice, basta de hablar del 128. Todavía no supero no haberlo comprado, dice Mati Gramajo. Bueno. El 133 Orpaso era un caño, soy justo de San Justo. 147. Sí, el 147 era. En la página en la página test del ayer están las prestaciones del IABA. Aceleraba de 0 a 100 en 9 segundos, dice Hugo Creado. Sí. Un caño del 128, tantas alegrías que nos da. Julián Quattrocchi, como amé el 128, Franconi. Todo lo que intervino en Fiat, la empresa IABA, fue crear magia en esa época, dice Luis María. Cómo se extrañan esos autos. Juan Ignacio Becker, Mati. Hoy un 128 en buen estado, ¿cuánto estaría? Dice, pregunta Maxi Rodríguez. Es difícil de responder, ¿no? Y más un IABA. Más un IABA. No, Ahora, yo no me animo a tirar un número. Después empieza el Chancho Rey, corría con un 128 IABA, hubo creado. Julito Pardo fue el señor 128, Jorge Con. Sí, claro. Otro campeón con el 128. Época donde nacen muchos preparadores muy buenos de nuestro país.
Bueno, un montón se prende en esto. Corre en el TZT, bueno, el Turismo Zonal del Tierra, Jorge Com, bueno. Sí, aparte de un Muchísimos, auto... están recontra prendidos con Qué esto. bueno. Súper deportivo. Mira, Claro, acá tenés. Este es de Enrique Gastón Perkins. Mirá, Gastón mirá. Perkins, Y Alberdi, mirá. el hijo de Gastón Perkins, Sí. que corría con este auto en el TC Roqueperense. Mirá Mirá. vos. Fue campeón y todo. Gran piloto Gastón, que le mando un abrazo. Y se notaba en ese auto que, bueno, un motor muy vueltero, ¿no? Como, Muy enroscado, claro. Muy enroscado, y el ruido. Sí, sí. El ruido. En la época en que el ruido era característico del auto, que Exacto. por lo menos en el interior, Sí. vos más o menos sacabas qué auto pasaba por tu casa con el ruido. Exacto. Acá ahora ni hacen ruido, ¿no? No, Parás acá en la es esquina imposible. y pasa el auto al lado y no te das Es cuenta. imposible, pero es cierto. Era una época en la cual vos los autos los distinguías por el sonido. Exactamente. Y es el Espalda, auto y actual salga- también de los zonales, digamos. Sí, por Sí, eso. ahora por la full. Sí, a ver, hagamos Autazo. un test. Bueno, eso te Archie, muestra- ¿tuviste 128? Bueno, vos sos joven. Vos, No, Leo, pero tuviste- pará. Yo tuve, Yo no tuve y era mi tuve. sueño, porque yo agarro Tuve. la época más que del 128, que sí, pero más de la época del 1 y del 147. Claro, claro. Porque después venía el Europa. La más de que esa era el- Claro, el Europa. Ahora vamos a la Yo Europa. tuve en Ahora vamos a ir a la Europa, exactamente. naranja, El Europa. naranja, que lo compré en La Plata. Sí. Y fue mi primer viaje con el auto comprado, sacando la plata del dinero de la cajita, de la mesa de luz. Te juro, ¿no? Vos sabés que El famoso Canuto. el 128 naranja. Después, bueno, tuve unos problemitas, pero Andrés, sí lo tuve. ¿Qué Claro. otros guiaba? Bueno, Yo- nos queda una generación más y vamos a los otros, que ya muchos mencionaron también en el chat. En el 78, acá en Argentina, parece, vos lo mencionabas recién, una reestilización, actualización de la línea 128 que se llamó Europa, ¿sí? Que le cambió los faros cuadraditos y demás. Y acá tenemos Mirá qué lindo. el desarrollo, ¿sí? de el Java a partir de la Europa, que aparece en 1979, ¿no? Con intervenciones también en lo estilístico, con faros más grandes, con fíjate los paragolpes en semimate, el faldón inferior con los faros auxiliares integrados. Vuelvo un poquito para atrás, así vemos en el lateral, fíjate esa franja, ¿sí? Que iba en degradé, pintado a mano, ¿no? ¿A mano era? Artesanalmente, como para darle distintas tonalidades. Y ahora sí, si podemos volver al interior, fíjate qué interesante el tapizado escocés, ¿no? Muy El cuadrillé, ¿no? El cuadrilé, le decían algunos Sí. también, con un estilo claramente deportivo. También cambia, obviamente, el volante. El instrumental viene, digamos, de la Europa, donde había cambiado todo el panel de instrumentos, pero también se le incorpora el tacómetro, como para indicarle estos elementos de deportividad, volante de 3 rayos, parabrisas triple laminado, entre otros detalles, ¿no? Y esta ya es la época donde los autos, con el impacto que habían generado la importación, ya empiezan a estar equipados con radio AM, FM, pasacassette, después estéreo, y los últimos de esta generación, que llegó hasta el año 82, llegaron a tener caja de quinta, ¿no? Que fue una de las novedades que aparecen, ¿sí? En la primera mitad de los años 80, que eso en algún momento también hemos hablado. Mirá lo que es ese volante. Ese Terrible. volante No, es una era- belleza, ¿no? ese Y la volante llanta era- que, como tablero, ves, sí, hasta bien. el final estuvo presente, ¿no? Yo me acuerdo hasta la sensación de la teclita, ahora que veo de la ventilación, me acuerdo hasta la sensación de apretar esas teclitas. Sí. Impresionante, Claro, porque son esas esas cosas que quedan. te quedan. Te quedan, Sí, sí, sí. o el De la ruidito o algo. sensibilidad. Exacto. Exacto. Ahí me quedaba la. Yo llegaba. Mi viejo tenía un 504 hermoso, que era una locura. Y yo me acuerdo, no sé por qué, pero me quedaba porque yo llegaba dormido del viaje, de las balizas. Ajá. Yo me acuerdo del tac, Del que sonido, eso era lo que me claro. despertaba para bajarme el auto cuando llegaba. Claro, la baliza o las luces de giro. Sí, todo. sí. Sí, sí, sí. Bueno, el 128 Java termina acá. Hay que recordar que hubo 2 series especiales, ¿sí? Una con el modelo del 77 que llegó a 100 caballos. Se hizo una serie limitada de 50 y con este que estamos viendo un desarrollo que llegó a 102, que se calcula que también se hicieron unas 60 unidades especiales con estas prestaciones, ¿no? Lo que debería ser
bajar al boliche en este auto, parar en la puerta. Rompías todo. Olvidá. Rompías todo, sí. Los 128 fueron los más importantes, pero no fueron los últimos, ¿no? Acá habían mencionado algunos amigos que nos están viendo otros desarrollos. De allá el 133 fue uno. Recuerdan que el Fiat 133... Te voy a estamos meter un viendo. paréntesis. Dale. Hoy están diciendo que esta sección es orgásmica, para que te des una idea de lo que está generando con el Terrible, Java. están Lo todos dice Luis prendidísimos. María, así que Bueno, dale. gracias Luis María. Nos pone contentos saber eso. Acá tenés esta versión. El 133 fue un auto, no sé si hemos hablado en algún momento, si no, en algún momento lo vamos a hacer, que no logró lo que Fiat pretendía, lo pensaron como el sucesor natural del Fiat 600, bueno, esto no ocurrió. Y un poco para apuntalar las ventas, Java desarrolló esta versión más pisterita, ¿no? O sea, con toda la Motor expertise. trasero, ¿no? Más picante. Motor trasero, claro. Le lograron sacar de 40 HP a 50. O sea, fíjate el esfuerzo que hacían, Wow. ¿no? Para lograr que estas motorizaciones tuvieran rendimientos mucho más interesantes, ¿no? Y todo esto acompañado con la estética que también fue probada en los 128, ¿no? En este caso, carrocería con color bitono, los paragolpes pintados en negro mate, los faros auxiliares y obviamente las llantas. Y también se ve el tapizado cuadrilé que apareció en el Europa, ¿no? También se hizo un desarrollo con el 147 que nombraban hace un ratito, que se llamó Sorpaso, que ya fueron los últimos, ¿no? Sobre la base de los primeros 147 que se fabricaron en Argentina. Acá lo estamos viendo. Este era realmente una bomba. Llegaba de 0 a 100 en menos de 10 segundos. Era el auto más rápido de los que se producía en la industria argentina. Si bien, bueno, acá entra la discusión de si era un auto de serie o un auto de serie limitada. Bueno, lo dejamos para la sobremesa. Pero la realidad es que tenía prestaciones realmente muy interesantes. El motor 1300, ¿no? que derivaba del modelo Europa que recién veíamos. Y todo un toque de deportividad tanto en la estética del exterior como del interior. Vemos los paragolpes de plástico, también carrocería bitono, franjas decorativas y demás elementos. Estos fueron los Java de serie. También hubo, y este es un dato... la rompe, este es una Sorpaso. cosa tremenda, ¿no? Duró El muy Sorpaso poquito, para mí fue el más salvaje duró de los... muy poquito, lamentablemente. Del 82 al 84 se hicieron un poquito más de 400 ejemplares. ¿Esto generó la monomarca 147? Que corría con el TC. No sé si ¿serían Sorpaso? No, capaz que lo originó por el... Puede ser. No creo que sé. fueran Sorpaso. No eran porque eran Sorpaso. muy- Para mí era la Claro. época del TR. O del Vivace. ¿Qué año fue? el ¿En Vivace, qué año estamos el hablando? Sí, para mí sería sea, 92, 93. sí, ¿no? sí, Por que ahí. algunos TR, volcaban y no paraban. Sí, de El volar. TR era el más picante, sí. TR Tucci, era el que 1600, ¿te acordás? claro. Tucci volcó Sí, y sí, lo claro. despidió. Claro. Está la imagen de Sí, Tucci sí, con sí, el sí. 127. Claro, sí. El socio de Julián Saltero, ¿no? Exacto. Claro. Aparte de estos que fueron los IABA de serie, hay algunas curiosidades, ¿no? Una es un buggy que se hizo a partir de IABA, que es el Kikito, que se hizo al comienzo, acá lo estás viendo, mira. Mira. En el año 72, Qué lindo ¿sí? engendro, Combinaba elementos de mecánica del 600 con el 128 y se calcula que se hicieron aproximadamente 24 ejemplares, ¿no? O sea, una pieza realmente curiosa. ¿Fibra de carbono? Y muy, Fibra de carbono, fibra de vidrio, digo, la... Fibra de vidrio, claro. Era la tecnología Como el buggy. disponible, exactamente. Por eso, era el buggy de Buggy, Java, Jeep. ¿no? Para Claro, muy lindo. decirlo de manera más clara. Y también hubo unos prototipos que lamentablemente no llegaron a la producción seriada. El Mara, por ejemplo, fíjate lo que es esto. Esto del año 71. Este es el de la Pantera Rosa. Sí. Cosa monstruosa. El de la Pantera Rosa. Un diseño que estaba totalmente emparentado, ¿viste? con el Pininfarina Módulo, Claro. el Alfa Romeo Carao y tantos otros de la época. El motor iba en posición central, tenía tanques de nafta de neoprene, que inspirados en los McLaren de Sporo Prototipo que habían venido a la Argentina a competir y que fueron replicados acá. Lamentablemente esto se hizo solamente un prototipo, no llegó a la producción ¿Cómo se llamaba? seriada. Mara. Y también tenemos algo similar, que fueron unas berlinetas, una berlineta en realidad, acá estamos viendo que se hizo en el año 75, muy parecido a la Ferrari BB512, ¿no? Tiene un aire, ¿no? De estos se hicieron 2 ejemplares, pero que, bueno, lamentablemente tampoco entraron en lo que fue la etapa de producción, ¿no? Otros desarrollos de Java
el Fiat 125 SE78, que se aprovechó un remanente de unidades y se los equipó con elementos Java para ¿El condensador de flujo lo traía este? ¿No? El condensador de flujo del DeLorean. Pero fíjate, ese comentario me hace pensar en lo bien orientado, ¿no? que venía Totalmente. en materia de diseño, ¿no? sobre las tendencias estilísticas de la época. Bueno, lamentablemente Java, después de ya en tiempos de Sebel, la fusión de Fiat y Peugeot, dura muy poquito tiempo más, aproximadamente hasta el año 84, 85 se mantiene la estructura de Java. El último desarrollo había sido justamente el sorpaso que recién veíamos. Así que bueno, quedó, digamos, marcado a fuego toda una generación, ¿no? con estos Fiat potenciados que hoy se los puede apreciar. Hay clubes de la marca que los mantienen de una manera increíble y que te permiten tener un contacto directo con el pasado cuando uno los ve, ¿no? Sí, bueno, y yo te voy a... capaz que lo saben, pero Java, la marca Java, la adquirió alguien que tiene que ver con el automovilismo, que es Agustín Roveri, ex campeón de la FIA de competiciones, que tiene la marca en su poder y que la quiere volver a desarrollar para ponerla en funcionamiento. Bueno, es decir, que está la marca está viva en ese sentido, ¿no? Como que hay sería genial. Lo mismo, el mismo que compró la marca Puma de las motos Puma, que bueno, también está trabajando en poner la marca en funcionamiento a través de modelos más modernos, eléctricos. Claro. Ahora, ¿cómo quedó el sonido? No solamente el sonido del motor, sino el sonido Java. Java, ya te decían Java y era Java era... El sonido y la asociación con los hexágonos, ¿no? Porque claro. La marca fue tan potente. Y una parrilla novedosa porque, al fin y al cabo, la parrilla de hexágono, que viene a ser un símil panal de abeja, cuando apareció esa parrilla en los autos más grandes hace poco, no, viste la parrilla que tiene, auto muy conocido. Sí. Y bueno, Java se la bancó, claro, y marcó una época. Logró imponerla y que se identifiquen con eso, ¿no? Así bueno, ha estado súper interesante. Muy ¿no? interesante. Leo, vos te quedaste con las ganas del 128, pero bueno, tuvimos acá un festín, lo hicimos. Creo que mi primer auto así, el que disfruté, que no era mío, pero era de mi hermano, era el Vivace. Claro. Vivace. Para mí era... Pero bueno, esto eran los aspiracionales nuestros de nuestra época, ¿no? Claro. Tener un Java, un sorpaso, bueno, sí, Java. Era la aspiracional de los que tendrían entre 20 y 30 años en los años 70, ¿no? Claro. Querían tener este auto. Claro, tenemos el auto aspiracional, el auto con el que se aprendió a manejar, claro. el auto que te prestaban. 93, 94, ¿no? Porque estos autos seguían siendo el primer autito de esa época. Bueno, y claro, tengamos en cuenta que el 128, después reconvertido en Europa y en Super Europa, tuvo vigencia, digamos, toda la década del 80, ¿no? Por eso te digo, todos los pibes de mi edad, en mediados de los 90, querían tener el primer auto que tenían, le ponían un fierrito o algo de eso, era el 147. Claro. El que más podía, un Fiat Uno, pero ya estaba en otro nivel. Pero seguían siendo esto los autos. Sí. A mí me pasó que muchos amigos míos han tenido y han preparado Fiat 147 o Java incluso hasta 2005, 2006, 2007. No hace tanto tiempo atrás. Sí, bueno, pero obviamente autos usados, recuperados, acomodados, pero todavía persistían. Acá Franconi lo dice, dice, yo a los 18, en los 90 quería el 128, es lo que te decía yo, por eso seguía siendo el sueño del pibe. Para mí, por eso te digo, este auto seguía siendo, por más que era de los 70, seguía siendo el auto que querías tener. Que lo interesante es la vigencia que tuvo, por eso digo, se mantuvo en producción 20 años, ¿no? Impresionante. O sea, está lleno. Muchos jóvenes. Una cosa que estaría bueno discutir es si está bien o está mal que haya categorías todavía zonales, obviamente, que utilizan estos modelos, porque yo por un lado digo, bueno, se mantiene vigente el modelo, está corriendo el modelo, los chicos lo conocen, estarían es histórico, pero ¿sabés qué pasa? Que la preservación de la especie, decimos. Sí, pero hay otras peores que son las de 600 y Gordini. Sí. O sea, no tendrían que correr. Y yo he corrido con Gordini, porque ya casi no hay y quedan desperdiciados. Qué bueno sería que estos autos que corren en la pista estén, no sé si conservados, pero bueno, por ahí también, ¿cuál sería la alternativa? Yo creo que lo que dice Leo, ¿cuál sería la alternativa? No creo que desarmen uno que esté bien, lo más probable es que encuentren uno tirado que el casco, que para lo que yo lo puedo usar es para esto, me parece. Claro,
Que por ahí Pero bueno, todos estos ejemplares en el interior, vos Martín, ¿lo ves? No, claro, Digo, pero por ejemplo, el Gordini, tengo amigos que han corrido con Sí, Gordini y compraban en desarmadero, Claro. puestos, Sí, pero desastre. Gordini destruidos, Claro, y bueno, y ahí claro. sacaban el paragolpe, sacaban el claro, guardabarro. de algún modo lo reviven Claro, así, ¿no? exactamente. Más allá de Claro. que no ha Yo creo que quedado- yo voy a darle una lectura más positiva. Yo creo que las categorías zonales Tienen vivo. mantienen vivo estos Claro, modelos. Claro. porque recuperan de Exacto. autos que están tirados literalmente. Claro, y no sé, esto por ahí ustedes tengan más info, tenga que ver con los costos también, ¿no? Sí, de papá. poder participar con autos así, Sí, que, sí. bueno, que con algo más contemporáneo. Perco, corriste con Gordini. Con Gordini, sí. ¿La 850 del centro o Sí, del sudeste? Del sudeste. Muy bien. Del Sí, sí. sudeste. Teníamos Acá unos amigos, preguntan esa de Bolívar. compramos un auto y en un grupo de amigos compramos un auto y le íbamos corriendo por un día uno, otro día otro, una carrera uno. divertían. Sí, Muy bueno. sí, sí. Muy lindo. Un Gordini. ¿Y la tapa sabes quién la hacía? ¿Quién? El Vasco Izaguirre. El Vasco, mirá En vos. Juárez, porque el tipo, lo conocíamos y nos daba una mano con la tapa. Iba un caño, o sea, como iba ese motor. Pero bueno, como decís vos, tenemos que ir a Tandil a buscar repuestos, desarmaderos, si no a El Mar del Vasco, Plata. el primer Cherokee del TC con Guillermo Claro. del Barrio. Claro. El Vasco Y Izaguirre. después Johnny, Pernía, el Tano grande, ¿no? Sí. Bueno, y, No, y no, tenía, pero la- Cherokee, y tenía no. la tapita. El Cherokee Sí. era Guillermo. Sí, pero después. Pero ya no estaban con Doge. El Tano. Vicente. No, creo que ahí estaba No, Rachu, No me acuerdo. Pablo Sala, Tano, Salerno. Pero Bueno, y más acá. el Vasco entre todos esos motores tenía la tapita del Gordini. Mirá vos. Marcelo Macías dice, yo vivo en un pueblo, ranchos, y los pibes siguen buscando y hay muchos 128 como primer auto. Sí, sí, claro. sí. Fantástico. Claro. Siguen persistiendo, están Marca todos. la, que te marca Buenísimo, la vigencia de lo que buenísimo. dijo. Bueno, quiero agradecer, como todos los jueves, a Motor Libros, que nos acompaña en esta columna. Invitar a la gente a consultar su catálogo fierrero, motorlibros.com. Y recordarles que estamos en las últimas semanas del concurso de este motor libro, constructores y diseñadores del automovilismo argentino. ¿Dónde lo podemos mostrar? A ver, ahí. Está buenísimo. Están preguntando si sorteás algún 128. No tengo. Si tuviese lo vendo, ¿eh? Claro. No, ¿El creo que curso? tampoco. Creo que tampoco. Bueno, vamos a la. Sí. Terminó lo del concurso del libro. Para ganarse este libro, me tienen que responder una pregunta vinculada con Pedro Campo, y es la siguiente. ¿Cómo se llamaba la camioneta que diseñó Pedro Campo en la década del 80 y de qué vehículo de serie tomó prestado la carrocería para hacer la cabina? Me tienen que escribir. Excelente. Autohistoria. ¿No contaste acá la historia o no? No creo haberlo contado, ¿No? pero puede ser. Ya hablamos tantas cosas, ¿no? Claro. Bueno, me tienen que escribir autohistoria@gmail.com y poder participar. Hasta ahora quiero decir que las respuestas que llegaron han sido correctas, así que en un par de semanas seguramente estaremos haciendo acá en vivo el sorteo, ¿sí? Me quedó a mí el banner, ¿eh? Mirá. Perfecto. Motorlibros. Motorlibros. Muchas gracias, Motorlibros. Che, el curso Gus. Bueno, y estamos por empezar el 13 de septiembre un seminario de autos fuera de serie en el Museo del Automóvil de la Ciudad de Buenos Aires, donde vamos a desarrollar las historias de autos como los que estamos viendo acá, el Tulia, Tulieta, el Andino, los Lotus que se fabricaron en Argentina, el ENIAC, que fue Antic, que fue diseñado por Pedro Campo, que también recién lo mencionábamos. Así que bueno, para participar, para consultar sobre este curso, que van a ser 4 encuentros a partir del 13 de septiembre, autohistoria@gmail.com, ahí me pueden consultar cómo hacer para inscribirse y participar de este seminario. Bueno, un libro abierto, Gustavo. Gracias, Gracias como a ustedes, siempre. un placer compartir la Y La muy mesa. buena repercusión. Bueno, siempre No, la hoy- gente hoy se explotó, me engancha. parece. Pero Hoy es no, un no, auto la muy rompiste a mano. toda, Fue un toda. auto muy a mano este. Claro, ¿no? Muy bueno. tal cual. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Bueno, Gracias. hasta el próximo jueves. Nos vemos. Gracias.